la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 65 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Cristo purifica de nuevo el templo. Y me acompaña el pastor Orlando González. Cerremos nuestros ojos y elevemos nuestra mente al Señor. Eterno y amado Padre, gracias por la oportunidad de abrir hoy nuestro corazón a ti y meditar en tu palabra. Que la reflexión de hoy llegue a nuestra vida para traer paz y para reafirmarnos como miembros de tu familia eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué os parece?, dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esta abrupta pregunta sorprendió a sus oyentes. Habían seguido de cerca la parábola y respondieron inmediatamente: El primero, fijando en ellos firmemente sus ojos. Jesús respondió con acerto severo y solemne: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los sacerdotes y gobernantes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo. Y así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo. Este representaba a los publicanos, que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido groseramente inmorales, habían sido en verdad transgresores de la ley de Dios y mostrado en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos. Habían sido ingratos y profanos. Cuando se les pidió que fueran a trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa. Pero cuando vino Juan, predicando el arrepentimiento y el bautismo, los publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos de los fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan, pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios. Sus amonestaciones y denuncias no los había inducido a reformarse. Ellos desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Trataron su mensaje con desdén, como el segundo hijo, que cuando fue llamado dijo: Yo, Señor, voy, pero no fue. Los sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacía gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero prestaban solamente una falsa obediencia. Los publicanos eran denunciados y anatematizados por los fariseos como infieles, pero demostraban por su fe y sus obras que iban al reino de los cielos delante de aquellos hombres llenos de justicia propia, a los cuales se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión de piedad. Los sacerdotes y gobernantes no estaban dispuestos a soportar esas verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio, esperando que Jesús dijese algo que pudieran usar contra él. Pero habían de soportar aún más. Oíd otra parábola, dijo Cristo. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña
y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postres les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y gobernantes respondieron: a los malos destruirá miserablemente, dijeron, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto de sus tiempos. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado, la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca del fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas, a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siquiera no sería menos evidente, en el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado. Los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaba? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que haga los frutos de él. Y el que callare sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándolas al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel, estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta: cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?, Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento,
Sus amonestaciones sellarían su sentencia y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que había pronunciado sobre sí mismo, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo: este es el heredero, venid matémosle. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el sentimiento popular estaba a favor de Cristo. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tenía también una lección para nosotros. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos, pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a las tormentas, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas, menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptaría como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se les mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Él dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, enredarásen y serán presos. Conduciéndoselo en visión profeta al primer advenimiento, se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas, de las cuales era un símbolo del trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresurare.
En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó Él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. En la profecía de Isaías se declara que Cristo es el fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quienes es Cristo una piedra fundamental y para quienes una roca de escándalo. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, el cual allegándoos piedra viva, aprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así se representa la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Sobre esta piedra vivificante pueden edificar por igual los judíos y los gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho para todos y bastantemente fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas, porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá, porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, Cristo es una roca de escándalo. Pero la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Como la piedra rechazada Cristo soportó en su misión terrenal,
el desdén y el ultraje. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero estaba cerca el tiempo en que había de ser glorificado. Por su resurrección había de ser declarado Hijo de Dios con potencia. En su segunda venida habrá de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos que estaban ahora por crucificarle tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria había de ser deshecha y disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la roca que hubiera constituido su seguridad si hubiesen edificado sobre ella. Fue la bondad de Dios que habían despreciado, la justicia que habían menospreciado, la misericordia que habían descuidado. Los hombres se opusieron resueltamente a Dios y todo lo que hubiera sido su salvación fue su ruina. Todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte. En la crucifixión de Cristo por los judíos estaba envuelta la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y el venidero. Así será el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios. Por estas palabras, Él se estaba dirigiendo a todos los que cada siglo rehúsan recibirle como su Redentor. Cada amonestación es para ellos: el templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será suya. He aquí, el Señor nos dice: venid, venid y estemos a cuentas. El Señor nos advierte con misericordia y con bondad. Dejemos que Él llegue a nuestro corazón. Entre, reine en nuestra vida y con humildad aceptemos su sacrificio en la cruz, sin cuestionar, sin eliminar su verdad, dejando que su poder transformador nos sostenga y que estemos a su lado para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga al abrir nuestro corazón a Él. Les invito para orar. Amoroso Padre, qué linda tu historia mientras ministraste aquí en la tierra, convirtiéndose en piedra de ángulo, el cual soportó grandes pruebas, pero firme. Tú eres nuestra roca. A ti aceptamos como nuestro Salvador y sobre ti colocamos todas nuestras cargas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos, suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.